buen día. Hoy voy a hablar acerca del parásito Trichinella spiralis. Trichinella spiralis es un parásito que genera una parasitosis conocida como triquinosis. Este parásito se encuentra a nivel mundial, aunque es más frecuente en Estados Unidos y Europa Central. En Estados Unidos se habla de un 16% de infecciones y en el Hospital General de México se encontró que entre el 4 y el 5% de las autopsias presentan triquinosis. Esto no quiere decir que estas personas hayan muerto necesariamente debido al parásito, sino que murieron por otras causas y al realizarse la autopsia se encontró que estaban contaminadas. La transmisión de este parásito se da al ingerir carne cruda o mal cocida que esté infectada con el parásito. La carne de cerdo es la principal fuente de infecciones y se requiere consumir entre 70 y 300 larvas para que se genere la infección. Ahora les voy a decir la morfología. Los adultos machos miden 1 milímetro de longitud y 60 micras de diámetro. En su extremo posterior tienen 2 papilas y en el extremo anterior son más delgados. Las hembras miden 2 milímetros de longitud y 150 micras de grosor y tienen una vulva en la cara ventral. Las larvas enquistadas tienen una cápsula elíptica de 400 por 250 micras y las larvas enroscadas 1 milímetro de longitud. El ciclo de vida de este parásito comienza con la ingestión de carne contaminada y después pasa por el esófago y llega al estómago, en donde los ácidos gástricos y la peptina liberan las larvas de los quistes y estos invaden la mucosa intestinal del intestino delgado, en donde se desarrollan hasta convertirse en adultos. La vida útil en el intestino delgado es de 4 semanas. Después de una semana, las hembras liberan las larvas y estas migran hacia los músculos en donde se enquistan. Las personas con mucha carga del parásito o con diagnóstico tardío pueden presentar complicaciones neurológicas, cardíacas y respiratorias que pueden generar la muerte. Las mujeres embarazadas pueden tener abortos o pueden presentar nacimientos prematuros. Las infecciones leves de Trichinella pueden ser asintomáticas y cuando están en la fase intestinal pueden generar náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefalias y diarreas. Y las manifestaciones potencialmente mortales incluyen la miocarditis, afecciones del sistema nervioso y neumonitis. Para diagnosticar este parásito se hace una detección de anticuerpos, una biopsia muscular o una microscopía. El tratamiento se lleva a cabo fundamentalmente con ivermectina, un medicamento antihelmíntico de concentración tisular, u otra opción puede ser el albendazol por una semana o más dependiendo de lo que indique el médico. Es importante no automedicarse, puesto que no puede generar otros problemas o puedes no estar tratándote correctamente. Las medidas de prevención para este parásito son el evitar la carne mal cocida, como lo son los términos medios y el término 3/4, o el consumir carne cruda. Evitar que animales salvajes entren en contacto con las granjas o con los animales domésticos. Se debe tener un control de plagas dentro de las granjas y debe haber un control sanitario del ganado y de los productos generados por estos. Delicioso en apariencia y olor, en tamales, en pinchos, en vegetales,
en costillas fritas, en costillas a la barbacoa, en sándwich, en jamones, chorizo. La carne de cerdo es apetecida y con una alta demanda a nivel mundial. Pero ojo, mucho cuidado con su salud. Es importante que el cerdo que usted consume se encuentre en perfecto estado a fin de no enfrentar un enemigo mortal. La triquinosis. La triquina es una enfermedad parasitaria producida por un gusano. Este produce huevos. Los huevos se incrustan en los músculos y posteriormente causan graves daños a la salud. Las personas contraen triquinosis al comer carne poco cocida, como la de cerdo o caballo, que está infectada por la forma inmadura, larva del nematodo triquina. En la naturaleza, los animales se infectan cuando se alimentan de otros animales infectados. Los cerdos y los caballos pueden infectarse con triquinosis cuando se alimentan de basura que contiene trozos de carne infectada. Cualquier persona que come carne como longaniza, chorizo, jamón, tamales de cerdo o cerdo en plato servido proveniente de animales infectados puede contraer la temible triquinosis. Los cerdos criados para uso familiar pueden contraer triquinosis cuando viven en malas condiciones higiénicas, cerca de letrinas, alimentándose de excrementos humanos, de todo tipo de inmundicias, cerca de ratones, a campo abierto o bien en basureros. Los cerdos infectados no tienen síntomas y no se altera su carne, por lo que resulta difícil saber si tienen el parásito o no. Solamente un médico veterinario, auxiliado con un examen microscópico, puede dilucidar si el cerdo está o no infectado. Comemos el cerdo. Luego, tragamos la larva de triquina cubierta por una cápsula. Los jugos digestivos disuelven la cápsula, liberando así el parásito dentro del cuerpo. Entonces, las larvas penetran la pared del intestino delgado, donde maduran, se convierten en lombrices adultas y se aparean. En ese estado es posible que usted presente los siguientes síntomas: diarrea, dolor abdominal, fatiga, náuseas y vómitos. Alrededor de una semana después de la infección, las lombrices adultas hembras producen larvas que atravesarán la pared del intestino, ingresarán al torrente sanguíneo y finalmente se introducirán en sus músculos y en otros tejidos. Esta invasión en los tejidos puede causar los siguientes síntomas: fiebre alta, dolor y sensibilidad muscular, manchas en la piel, hinchazón de los párpados o del rostro, debilidad, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, ojos rojos, conjuntivitis, dolor en el pecho porque la larva se puede incrustar en el diafragma. Puede que la persona al principio no presente síntomas, pero estos pueden venir posteriormente. En zonas urbanas o rurales, en Honduras hay todavía creencias falsas sobre pruebas de triquina. Estas se constituyen en verdaderos errores, entre ellos que si usted coloca limón sobre la carne de cerdo, se supone que la triquina morirá. Falso. Si usted coloca la carne sobre una plancha caliente durante 15 segundos, morirá la triquina. También totalmente falso. Darle carne picada a pollitos pequeños y si estos no mueren, significa que no tienen triquina. Completamente falacia. Al final, ahumar, salar o ponerle limón no matará el parásito. No existen vacunas en el animal vivo. Los cerdos tienen que criarse con higiene y control de la carne previa a su consumo. Los cerdos tienen que ser criados en condiciones higiénicas, en corrales limpios, sin ratones, sin aguas contaminadas, sin alimentarse de excremento humano o de otro tipo de inmundicias. En muchos países, antes de consumir cerdo, extraen una muestra de las entrañas o pared del estómago del animal para llevarle a efectuar una prueba con el médico veterinario profesional, con su respectivo examen microscópico. Nunca se debería de consumir el cerdo sin conocer los resultados del médico. Sin embargo, en Honduras ocurre todo lo contrario. Usted debe de evitar consumir la carne de cerdo. Y de mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, mi pregunta aquí sería si esa bacteria puede ser eliminada a través del fuego con la carne bien cocida. Ya ¿qué temperatura tendría que tener para nosotros tener la certeza de que ya estamos comiendo una carne limpia, una carne que no nos va a originar un problema y que con confianza la podamos consumir? Bueno, para eliminar este parásito de la carne se debe cocinar a una temperatura superior a los 70 grados. Aunque también para trichinela se puede eliminar la bacteria congelando la carne durante 3 semanas. ¿Alguna otra pregunta? Por nuestra parte es todo, gracias.
Bueno, entonces es toda la presentación, espero que les haya gustado. Gracias por darme su tiempo y es todo.